Damos que se sienten algunos. ¿Le damos nomás? Ya. Bueno, quiero pedirle un aplauso a Tomás Altamirano, que viene a dar una charla de Estrategia Nacional de Conservación de Aves en Chile, una plataforma de colaboración. Por favor. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por venir. Gracias por la invitación al Pajareando Fest. Les voy a contar un poco el proceso de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, cómo se elaboró, por qué se elaboró y en lo que estamos hoy día. Primero que todo, ¿por qué hablamos o por qué trabajar en conservación de aves? Alguna del por qué es que son los vertebrados terrestres más numerosos. En el mundo hay casi 11.000 especies y en Chile más de 500. En Chile hay 80 especies de esas 500 que están globalmente amenazadas y muchas de ellas están en peligro crítico, como estos dos picaflores, por ejemplo el picaflor de Arica y el picaflor de Juan Fernández. Además, Chile tiene una importancia global en el mundo, una por sus endemismos y otro por los hábitats mundialmente reconocidos. Por endemismos, por ejemplo, podemos encontrar al chucao y a la cachaña, que son dos especies que solamente se encuentran aquí, se encuentran en Chile y Argentina, pero en los bosques templados de Sudamérica. ¿Y a qué me refiero con hábitats mundialmente reconocidos? Si nos salimos del bosque, nos salimos de esta zona y nos vamos al mar, por ejemplo, Chile es el segundo país solamente después de Nueva Zelanda con la mayor cantidad de aves marinas amenazadas globalmente. Está aquí, esa barrita que aparece ahí es Chile. Además, las aves son cruciales para un sinnúmero de procesos ecológicos de los cuales nosotros también dependemos y por lo tanto el bienestar de la especie de los humanos depende. 7 de 10 especies vegetales acá en estos bosques se dispersan por aves, ¿ya? O sea, estamos hablando de casi un 70% de estas especies necesitan a las aves para moverse y luego nosotros necesitamos a todos esos bosques para que infiltren las aguas en las cuencas, también los productos forestales no madereros, los frutos, etc. Otra importancia de las aves es que nos pueden servir como indicadoras de ecosistemas y de salud de ecosistemas. No sé si se escucha bien, pero ¿sí? Ya. A veces monitorear los ecosistemas en su complejidad es sumamente costoso en tiempo y también económicamente hablando, y las aves nos pueden ayudar muchas veces indicándonos de la salud de esos ecosistemas. Por ejemplo, uno de los búhos de estos bosques, el concón, se ha visto que los bosques y los lugares donde habita este búho también son lugares con mayor diversidad de aves y también con mayor diversidad de plantas. Por lo tanto, podemos tener estas especies que nos sirven como indicadoras de la salud de estos ecosistemas. Hay también un fuerte vínculo con la sociedad, ¿cierto? Esto ni que explicarlo en un Pajareando Fest, pero por ejemplo, especies como el cóndor, especies bioculturales muy claves en toda su distribución, desde acá hasta Venezuela, presente en banderas, en escudos, en ritos. Las aves también están presentes en refranes populares. Nosotros hicimos un trabajo hace mucho rato ya y habían 89 refranes que se referían a las aves, dentro de ellas las que más salían, bueno, la perdiz, el chuncho, el peuco, especies que interactúan mucho con lo que nosotros hacemos también. Y los últimos dos ejemplos que les quiero dar de por qué las aves, por qué estamos trabajando con aves, por qué no con arañas, por ejemplo, específicamente nosotros, hay gente que trabaja con ese otro grupo de especies, es que nos pueden ayudar a conservar los ecosistemas. Aquí hay una foto de Puerto Williams, de Isla Navarino, en Cabo de Hornos, que ha sido fuertemente impactada por una especie que es el castor, una especie invasora, exótica, y que además era muy carismática. Hace unos años uno se bajaba del aeropuerto en Puerto Williams y lo primero que nos recibía era un castor dándonos la bienvenida. Lo mismo pasa en Ushuaia aún pasa, hay corpóreos de castor que nos reciben, etc. Es una especie muy carismática. Y entonces Jimena Arango, una colega y otros colaboradores quisieron darle como un resignificado al bosque austral, al bosque subantártico, y le preguntaron a las escuelas de Puerto Williams, a la comunidad en general, qué especies les gustaría que representara el lugar y los ecosistemas. Y salió
el carpintero gigante, el carpintero negro, que es el carpintero más grande de Chile y de Sudamérica, el más grande de Sudamérica. Y de esta manera entonces comenzó todo un trabajo de vinculación o de revinculación de esas comunidades y esos lugares con los bosques naturales y con los ecosistemas y dinámicas naturales, que no estaban pasando gracias al castor. Y por último, las aves convocan, ¿cierto? Las aves mueven más de 70 millones de personas en el mundo. Imagínense cuántas veces cabe Chile ahí, de gente que se considera observadora de aves. Si es que nos consideramos los naturalistas, etcétera, y el resto, este número probablemente va a aumentar aún más. Ese capital de gente tenemos que aprovecharlo para conservar la biodiversidad, ¿cierto? Tenemos que aprovechar a las aves, no son solo las aves, son los ecosistemas que ellas habitan, son el bienestar humano y además aprovechar toda esa, cómo convocan básicamente estas especies a la gente. Un ejemplo claro es este mapa, no sé si se alcanza a ver, pero esos puntos son más de 400 millones de observaciones que hay en eBird, que es una plataforma de ciencia ciudadana. Cada uno de esos puntos son listas de especies en que pueden ver que casi se dibuja todos los continentes, incluso las rutas de los barcos, ¿ya? Y todo esto para decir que además las aves entonces nos pueden ayudar y la gente nos puede ayudar con información. Pueden entonces estas especies ser indicadoras de desarrollo sustentable, de cambio, etc. Y la estrategia intenta hacer un reflejo de esto. La elaboramos desde un proceso muy participativo, participaron más de 2.000 personas y hubo siempre un gran interés y aún todavía en la implementación. No sé si se alcanza a ver, pero lo importante aquí es que utilizamos una metodología que es global, mundial, se ocupa mucho en Chile, en áreas protegidas en Chile, pero también en conservación en el Congo, en Europa, en muchos lugares, que son los estándares abiertos para la conservación, tienen 5 pasos y son lo principal es que en general es participativo y que es adaptativa, ¿ya? Es muy flexible. Esto se creó en pandemia entre el 2020 y 2021, entonces tuvimos una serie de talleres virtuales, tuvieron que ser, en donde participaron más de 400 personas, luego tuvimos encuestas, entrevistas, finalmente tuvimos hasta un proceso de participación ciudadana público donde cualquier chileno o chilena podía ingresar sus observaciones, empresas también, etcétera, y al final fueron más de 2.200 personas las que participaron de este proceso. ¿Qué es lo que dice o qué es lo que quiere la estrategia? La estrategia quiere que de aquí al 2030 las aves mantengan sus poblaciones viables y sus hábitats en buen estado de conservación en toda su distribución natural. Y esto gracias a la articulación de las personas y las comunidades. Y aquí dejé 2 palabras en negrita porque quiero resaltarlas, y es el carácter ecosistémico de esta estrategia, que no es solamente las aves, no son solamente las aves que están amenazadas, sino que son las aves y sus hábitats, ¿cierto? Porque estamos hablando de la biodiversidad en general, de los usos que nosotros le damos, por ejemplo, a la zona costera, etcétera. Y la otra palabra que está resaltada ahí es articulación, y que tiene mucho que ver con la colaboración, y que creemos firmemente que si es que no colaboramos y solamente competimos, esto no va a llegar a ninguna parte. La estrategia tiene 58 acciones, 8 líneas de acción que no las voy a detallar acá, está disponible libremente, la pueden descargar, hay una página web de la estrategia que la pueden encontrar muy fácilmente, pero lo que hicimos fue generar un diagnóstico de las amenazas a las aves, y entonces dentro de estas están, por ejemplo, el cambio climático y los incendios, amenazas que tienen mucha incertidumbre de cómo operan, de hacia dónde, cuál es la magnitud y el efecto que están realizando sobre la especie. La pesca incidental, la captura incidental es tremenda. Más de 300.000 albatros al año morían en la década de los 90 no como objetivo de pesca, sino que por arrastre o por que quedaban ahí entrampados en las mallas. La contaminación, por supuesto, especies como los gatos, aquí en esta foto en Isla Mocha, ese es uno de los 2 lugares donde se reproduce la fardela blanca en el mundo, Isla Mocha y Juan Fernández, y esto pasa en Juan Fernández. Y bueno, el bisón que ya llegó acá lamentablemente es cada vez más fácil verlo
Y bueno, también es las especies exóticas invasoras básicamente son un gran problema. Finalmente la estrategia lo que tiene son 8 líneas de acción. Tienen que ver, no es que una tenga más relevancia que la otra necesariamente, pero tiene que ver con fomentar la investigación y el monitoreo, con crear y fortalecer alianzas, con fortalecer las políticas públicas que hoy no son suficientes, con promover el cumplimiento de la normativa también, incentivar e innovar en prácticas sustentables, buenas prácticas básicamente, atraer recursos para implementar esta estrategia que en países como Chile y Sudamérica y capaz que en muchos otros lugares los recursos son la piedra de tope, ¿cierto? Elaborar también instrumentos de gestión y empoderar y vincular a la comunidad. Este último punto es quizá uno de los puntos de por qué estoy aquí hoy día también hablándoles sobre esto. Esta estrategia es oficial, es una estrategia oficializada por el Ministerio del Medio Ambiente y de esta manera es entonces la visión del país de aquí al 2030 en conservación de aves. Se oficializó el 2022 en enero, o sea ya llevamos un poquito menos de 2 años en implementación. Una de las primeras cosas que hicimos fue crear un comité de implementación, que es un comité que les voy a mostrar ahora, público-privado de 25 instituciones, que es el gran responsable de facilitar la implementación, no el único responsable, porque esta estrategia es de todos y todas aquí presentes y en Chile. Pero el gran problema es pasar de la planificación y de la elaboración, pasar de ese documento bonito, ¿cierto?, de ese papel, a la implementación. Y obviamente después analizar y adaptar y todo eso también, pero dar ese paso, elaborar un plan así, tiene sus complejidades en pandemia, lo que uno quiera. Pero el problema real, o la complejidad real, viene cuando queremos pasar de ese papel a la tierra y a implementarlo. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue crear esta plataforma de colaboración. Es más o menos 1/3 de servicios públicos, 1/3 de organismos no gubernamentales, tanto chilenos como extranjeros que tienen trabajo acá, como por ejemplo Manomet o Audubon o BirdLife. Y también están los centros académicos y los investigadores, ¿cierto? La idea de esto es construir todos los puentes que hoy día no están y que se hablen directamente y que esta estrategia entonces sea el paraguas de las acciones de conservación, ojalá en biodiversidad, pero partamos por las aves. Y bueno, ya estamos implementando algunas de las cosas que les quería mostrar de los productos que llevamos, además de haber oficializado ese comité, que es una instancia de consulta de ustedes pueden contactar al ministerio por transparencia, por donde ustedes quieran y les tenemos que contestar. Hay mecanismos mucho más fáciles y estamos intentando hacerlo lo más expedito y simple posible la comunicación con la ciudadanía. Necesitamos manos, la idea es sumar a la gente y no ir restándola. Así que, bueno, una de las cosas que estamos haciendo, que ya empezamos a trabajar, es darle bajada territorial a la estrategia con algunas especies que están más vulnerables, como por ejemplo las aves playeras de Chile. Y este plan se oficializó en septiembre, también es oficial del Ministerio, es la visión del país de aquí al 2030, es al alero de la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, y aquí se definen, por ejemplo, los sitios prioritarios para estas especies, las amenazas para estas especies y qué acciones vamos a establecer de aquí al 2030 para mejorar su situación. Otras cosas que hemos hecho son análisis espaciales para identificar los sitios claves para las especies tanto en la costa como en el mar. Y este fue un trabajo que salió el año pasado también. Incorporó a Chile y a Colombia, pero si nos venimos a Chile de nuevo, aquí ya hay un trabajo súper avanzado de cuáles son las áreas importantes para las especies costeras y las especies marinas. Y esto es sumamente relevante identificarlo y tenerlo lo antes posible, ese listado de sitios importantes, porque claramente tenemos que ir priorizando los esfuerzos, ¿cierto? No tenemos recursos ilimitados, ni tiempo ilimitado, ni personas ilimitadas. Entonces, priorizar los esfuerzos en los sitios que son relevantes para estas especies. Teniendo ese listado, ya vamos a poder ir avanzando. Hemos hecho un análisis del mercado del aviturismo en Chile, por ejemplo, también al alero de la estrategia. Hoy día hay cursos de capacitación de guías locales, donde por ejemplo aquí veo una persona que está participando, o dos, no sé. Y bueno, ese tipo de cosas estamos empujando desde la Estrategia Nacional de Conservación de Aves.
También hubo un convenio en el marco de la estrategia entre el Ministerio de Energía, imagínense, el Ministerio de Energía aportando recursos e interés para conservar aves, y el Ministerio del Medio Ambiente, y se crearon 3 reportes para apoyar el desarrollo de la energía eólica de la manera más sustentable y amigable con la biodiversidad posible. Esos 3 documentos y reportes ya están online, son disponibles para cualquier persona y probablemente van a comenzar a ser utilizados por el Servicio de Evaluación Ambiental cuando lleguen estos proyectos a etapas ya de desarrollo o de postulación o de evaluación ambiental. Otras cosas importantes al alero de la estrategia es que se actualizó la norma de lumínica, básicamente hace poco, y logramos meter ahí 2 parrafitos importantes que ya están en el marco regulatorio y que tienen que ver con mejorar o utilizar luminarias en zonas costeras principalmente o en bordes costeros, amigables con especies como las fardelas negras, las golondrinas de mar principalmente, los yuncos, etcétera, la fardela blanca, también en Juan Fernández. Otra cosa que hemos hecho es un programa de monitoreo de aves nacional. Necesitamos más información y mejor y de mejor calidad, y eso lo involucra a todos ustedes también. Hay un fuerte componente ahí de ciencia ciudadana. Probablemente vamos a empezar a utilizar fuertemente la plataforma de eBird. También está iNaturalist, pero eBird sirve un poco más para las aves específicamente porque es más precisa. Y bueno, en este plan y en este programa la idea es generar y poder anticiparnos a alguna amenaza o algún problema que esté teniendo una población en el norte, en el sur, a donde sea. Y esto va a ser también prontamente publicado. En fin, hay varias cosas que estamos haciendo, pero el principal mensaje que les quiero dejar hoy día es que esta estrategia es de todos y todas nosotros y nosotras, y la idea es que se sumen, que ojalá la visiten la página web y bueno, pregunten cómo participar. Tenemos una gobernanza que está en la página web que la pueden mirar. Hay grupos de trabajo que están siendo liderados hoy día por entidades del comité, pero que son abiertos, o sea, pueden participar cualquier persona aquí si es que toca la puerta. Así que eso, una invitación a utilizar esta estrategia, a sumarse y hacerla suya, es suya en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Tomás por su charla, todo espectacular. Súper importante conocer acerca de esta estrategia y queríamos saber si es que alguno de ustedes tenía alguna pregunta para Tomás. Se tendrían que acercar para acá porque el micrófono solamente capta audio acá. O gritar, pero no va a salir registrado en la grabación. Allá Felipe les puede facilitar un micrófono. Hola, mi nombre es Vicente. Te quería preguntar ¿cómo se están financiando como agrupación o ONG o no sé lo que sea, una fundación, no tengo idea, pero el grupo que está trabajando y que ejecutó el nacimiento de este proyecto, ¿cómo se empezó a financiar? Sí, muy buena pregunta. La estrategia se elaboró con fondos del GEF de Humedales Costeros. Ese fue un fondo grande, mundial, que destinó recursos para hacer la elaboración del plan. Hoy día la implementación es una suma de varias entidades. La Estrategia Nacional de Conservación no tiene una personalidad jurídica, no es una ONG, sino que es una plataforma de colaboración liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, en donde participan estas 25 instituciones y los recursos se bajan a través de ONGs, por ejemplo, con recursos a veces de Estados Unidos, de Norteamérica o del norte global. Hay también recursos que vienen de convenios, como el que mencioné, de convenio con el Ministerio de Energía, pero vamos paso a paso, no tenemos un recurso establecido ni seguro, lo que es un desafío, y eso lo sabíamos desde el principio. Así que son diversas las fuentes hoy día,
Y de nuevo, no es que la estrategia sea una entidad o tenga una personalidad jurídica, sino que todo lo contrario, son varias entidades juntas trabajando y lideradas por el Ministerio del Medio Ambiente, pero sin recursos fijos anuales. ¿Puedo hacer 2 preguntas? Por supuesto, dale. Ya, bueno, supongo que han tenido un énfasis en el tema del monitoreo de las aves insulares, de las especies insulares, y quería preguntarte si ustedes como agrupación han detectado alguna especie insular en específico que tenga algún grado de preocupación mayor en relación al resto. Eso. Sí, bueno, la estrategia no monitorea directamente, estamos creando el programa y el plan y ahí estamos creando los responsables de cada una de las aristas de ese plan. Pero sí, insulares están todas por ejemplo, las aves terrestres de Juan Fernández, que están en un plan de recuperación y conservación y gestión que se está actualmente elaborando. Especies insulares que nidifican endémicamente acá, la fardela blanca, que solo nidifica acá y en isla, es de suma relevancia. Hay especies también de albatros y otras especies más pelágicas que habitan islas y archipiélagos del sur que no sabemos mucho, no sabemos si ya empezó a llegar el bisón ahí o no. Esas son cosas que nos preocupan muchísimo y que queremos empezar a abordar para poder anticiparnos. ¿Se puede hacer una tercera? A ti. Hola Tomás. Mi pregunta es ¿cuál es tu perspectiva con respecto a las brechas que existen entre el conocimiento académico o de la academia, bajarlo a la ciudadanía? ¿Se está haciendo? ¿Falta? ¿Es difícil? No sé, dime, por favor. Sí, ese es un tema muy grande y que a mí personalmente me llega directo. Yo antes de entrar a la elaboración de la estrategia trabajaba 100% en la academia y todavía estoy vinculado a la academia, hago investigación directamente y veo esos puentes que no están inconexos. Hay pero por los dos lados. Hay muchos académicos que sí investigan, que publican, que envían los reportes en castellano a los servicios públicos, por ejemplo, y después eventualmente de nuevo vuelven esas personas, por ejemplo, o servicios a tocar la puerta y decir, oye, no me enviaste esto, no me enviaste esto otro, cuando se hizo el esfuerzo, por ejemplo. Entonces hay de los dos lados. Lo que quiere esta estrategia es generar el espacio de conversa y de diálogo, porque en la academia siempre uno dice, pucha, en verdad nunca se bajan las cosas, etcétera, pero la verdad es que eventualmente lo que necesitamos es acercarnos por ambos lados y además eventualmente encontrar alguna forma y algún mecanismo en que, como estas plataformas, en que no sea responsabilidad del investigador necesariamente hacer todo, porque esas personas, en la realidad en Chile es que tienen que hacer docencia, tienen que hacer investigación, tienen que publicar en inglés, porque si no, el indicador no le cuenta, y además tienen que traducirlo, hacer un afiche bonito que llegue a la gente, etcétera. Todo ese tipo de cosas es súper compleja, que hay muchos que lo hacemos igual, pero nos falta mucho conectar eso, y conectar ese diálogo también. O sea, cuando yo llegué al ministerio a elaborar esto, se veía y se escuchaba un poco cómo, y también yo escuchaba antes en la academia como cosas para lado y lado básicamente, y que necesitamos ir tejiendo porque tienen que trabajar juntos, es un deber básicamente nuestro. No sé si hay alguna otra pregunta. Nosotros, por ejemplo, llegamos acá el 2008, trabajando con Lupe, por ejemplo, en temas educativos, trabajamos en investigación, creamos investigación, publicamos, etcétera, pero también trabajamos con escuelas rurales, con escuelas urbanas, tratando de llevar inmediatamente no solamente de llevar el conocimiento, sino que también de recoger todo lo que ellos tienen y lo que ellos conocen. Básicamente un diálogo más que una unidireccionalidad, ¿cierto? Y eso tiene que ocurrir a toda escala, tiene que ocurrir en una comuna, tiene que ocurrir en una escuela, tiene que ocurrir en la región y nacionalmente. Nacionalmente lo estamos intentando creando este espacio. Y, perdón, lo último,
en la gobernanza de la estrategia hay un consejo directivo y ese consejo directivo tiene que estar compuesto por 2 y 2 de cada uno de estos tercios, servicios públicos, academia y ONG. Hola Tomás, oye, tengo una pregunta respecto a las amenazas que presentan las aves. ¿Cómo este plan estratégico plantea, por ejemplo, suplir esta amenaza mediante la comunidad o netamente mediante la autoridad? Yo diría que son las dos juntas actuando. O sea, depende de la amenaza también. Hay amenazas que operan muy localmente, específicamente, y que una comunidad va a ser clave. Por ejemplo, en Isla Mocha. Volviendo ahí porque me sirve para darlo como ejemplo. Pero hay otras amenazas como el cambio climático, como incluso la captura incidental, que claro, puede ser con comunidades de pescadores, pero son muchas comunidades distintas. Entonces ahí está también la autoridad en términos de los gobiernos regionales que tienen que estar ahí, los niveles centrales también. Entonces tiene que ser mancomunado, si no la verdad es muy complejo que ocurra. Y esta estrategia no la dejamos insertada solamente en el Ministerio del Medio Ambiente, sino que el Ministerio la facilita o la lidera. Pero si solamente dependiera de una de las entidades, incluso dentro de las autoridades, probablemente es muy frágil su implementación. Y no se va a lograr sin el apoyo de las comunidades. Vale, y otra pregunta. ¿Cómo ves tú la disposición de la comunidad respecto a las diferentes aristas, las interdisciplinas que hay en pro a la conservación de aves? Porque hay muchos intereses significativos en cuanto a las aves. Por ejemplo, podemos ver acá en el festival hay mucho interés por el arte, otros por la conservación, y así un sinfín sigue contando de por qué nos interesan las aves. Tú como te has involucrado más con la comunidad, ¿cómo ves más este vínculo? ¿Cómo es tu perspectiva respecto a cómo poder encontrar ese camino a poder mejorar la condición de la ave a nivel nacional y ojalá global? Bueno, es muy buena la pregunta porque yo creo que ese es el único camino para que esto sea exitoso. Si es que no nos involucramos a la comunidad hablando a la gente, la ciudadanía, comunidades locales, etcétera, esto no va a volar, no va a flotar, digamos. Y hay varias cosas. Estamos haciendo los grupos de trabajo abiertos, por ejemplo, para que cada persona que quiera pueda participar en la implementación directa de la estrategia. Esa es una cosa. Otra cosa es que estamos generando un programa de vinculación y de empoderamiento de la comunidad en la línea de acción de justamente empoderar y vincular a la comunidad, que es clave y que no fue tan cerrada. En el proceso de elaboración no dejamos acciones cerradas o específicas de cómo hacerlo, porque lo que queremos apuntar es a la interdisciplina, pero más que a la interdisciplina también a la transdisciplina. Llegar a los lugares y crearlos con ellos, no solamente hacerlos dialogar, sino que, ¿qué es lo importante para las personas que están aquí? ¿Qué es lo importante para ustedes en conservación de aves? ¿Por qué están trabajando con aves? ¿Qué les interesa que ocurra? Y ese programa lo estamos hoy día elaborando a nivel nacional. Hay entidades como CONAF que están muy activas en eso, trabajando en áreas protegidas, que son el 20% del territorio, con acceso y con muchas comunidades aledañas a cada una de esas áreas protegidas. Hay entidades como los parques metropolitanos, que en Santiago y en la metropolitana tienen harta fuerza y harto trabajo educativo, que ahora también, por ejemplo, hicimos un taller en Concepción. Va a ocurrir pronto un taller en el norte para ir recuperando, no para hacer al tiro ese mapeo de la nacional. Imagínate que a escala nacional es bastante complejo igual hacer eso, pero lo estamos apuntando para allá, y queremos hacer ese programa con eso en mente, con esa visión. No sé si hay más preguntas. Todavía hay tiempo, ¿no? No, si no hay más preguntas, de nuevo invitarlas a participar, a hacerse parte de esto. La charla va a quedar en alguna parte, está mi correo ahí, me pueden escribir si es que están interesados en participar, indicando eventualmente cuál es el área que les interesa más, y ahí yo los puedo ir derivando entonces a los puntos focales y a los grupos de trabajo que correspondan. Eso, de nuevo agradecer la invitación y este festival que va agarrando cada vez más vuelo. Y nada, esto es lo que hacen las aves, básicamente. Hay festivales saliendo por todos lados este noviembre y diciembre de aves.
en Chile y en Sudamérica. Así que aprovechemos eso, convoquémonos y trabajemos en empujar el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad. Muchas gracias, Tomás. Un fuerte aplauso. Les recuerdo a todos que las charlas van a quedar grabadas en el canal de YouTube, van a ser subidas al canal de YouTube de Pajareando Fest, que es un canal nuevo. Así que aquí, gracias a Felipe, que nos está apoyando con la grabación de todas las charlas. Van a tener todos acceso a poderla revisitar si les interesa alguna información. Eso sería. Muchas gracias.